Dice así la palabra de Dios. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la Iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque una vez más en este día nos acercamos a tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, nos alimenta, nos instruye, nos corrige. Queremos, Señor Dios, pedirte que tú traigas tu bendición sobre nuestras vidas y esta iglesia local. Pedimos, Señor Dios, que podamos avanzar en la piedad, en el conocimiento de ti y en la práctica de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy en la mañana, que los que estuvieron aquí presentes, escuchamos el tema del testimonio en la escuela dominical, testimonio de conversión, que cuando una persona decide ser miembro de nuestra iglesia, se le solicita y comparte, ¿verdad?, a todos los presentes. También hablamos, cuando nos tocó el sermón, del testimonio de Juan el Bautista, que a la vez menciona el testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo dice de Dios. Y este tema que vamos a ver ahora en esta epístola es, de algún modo, un cierre de todos estos temas, pero ahora aplicado al testimonio de la vida cristiana, el testimonio de este fruto que se pone en evidencia en nuestra conducta y en nuestras obras. Es una carta muy breve, es una carta corta, dirigida a una persona en particular llamado Gayo. Tenemos varios pasajes en las Escrituras donde se menciona de una persona llamada Gayo. No podemos asegurar que este Gayo sea una de esas personas que están allí. Algunos que tuvieron relación con el apóstol Pablo en su ministerio, y en este caso este que está recibiendo esta carta del anciano que tradicionalmente se le atribuye al apóstol Juan, ¿verdad? Por eso vemos primera, segunda y tercera de Juan,
El apóstol Juan tenía una responsabilidad de velar sobre varias iglesias. Entendemos que el ministerio apostólico obviamente tenía ese peso de autoridad sobre las iglesias. Cuando el ministerio apostólico cesa, las iglesias quedaban con pastores, ¿verdad? Y los pastores fueron los que guiaron al rebaño, gobernaron e instruyeron al rebaño. Vemos que este hombre Gayo pertenecía a una iglesia. Sin embargo, esta carta no va dirigida a la iglesia a la cual Gayo pertenecía, sino que va dirigida a él en particular. Y vamos a entender cuál era el problema o la razón por la que esto sucede, porque el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia. Pero ese mensaje a la iglesia no prosperaba por causa de alguien que había allí que no procedía correctamente. Pero notemos entonces la descripción que se hace acerca de Gayo. Dice: el amado. Era un hermano amado. Y todos nosotros somos amados en Cristo Jesús. Y también qué maravilloso es experimentar el amor de nuestros hermanos en la fe. Uno de los testimonios más fuertes, más impactantes para muchas personas cuando vienen al entorno de la iglesia, a la vida de iglesia, es precisamente ver el amor de las personas. Y es lo que el Señor dijo: conocerán que sois mis discípulos porque verán el amor que hay entre ustedes. Bueno, aquí Gayo es llamado el amado, pero verdaderamente esto brota de esta no solo emoción, ¿verdad?, sino este compromiso y esta actitud que había de parte de quien escribe esta carta. Dice: a quien amo en la verdad. Definitivamente el apóstol amaba a este hombre, a quien amo en la verdad. Más adelante en el versículo 4 va a decir: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, si utiliza la palabra hijo, no necesariamente era su hijo sanguíneo, sino que era un discípulo o alguien que había sido influenciado grandemente por su ministerio. Hermanos, realmente nosotros podemos sentirnos amados en Cristo. Hoy hablábamos del amor con que Cristo es amado por el Padre y que ese mismo amor es el amor con que Dios nos ama a nosotros. Podemos sabernos amados, sentirnos amados de parte de Dios y también saber de que hay amor de nuestros hermanos. Sí, es verdad que tenemos una pecaminosa tendencia a no ver tanto el amor de nuestros hermanos, sino más bien los defectos. A no sentirnos tan amados, sino más bien a ver las cosas que faltan en las personas para que nos sintamos más amados. Pero definitivamente el amor de Dios se manifiesta en su pueblo. Ese amor fraternal con el que somos mandados a amarnos, el Espíritu Santo lo produce en medio de nosotros. Y uno empieza a sentir ese amor y a experimentar ese amor, no solo como una emoción, sino como un accionar real de querer beneficiar a la otra persona, de querer edificar a la otra persona, de buscar el bien de la otra persona. Y debemos velar con mucho temor en nuestro corazón si es que analizamos nuestra propia vida y percibimos actitudes adversas de alguno de nuestros hermanos, porque ya lo mencionamos también antes, ¿verdad? El que aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Ahora, ¿cómo es este amor? ¿En qué contexto se da? No es un amor como el mundo lo puede experimentar o ¿verdad?, que tiene que ver con halagos, con esa chiñazón de que todo lo que usted quiere está bien y sí, ¿verdad? Sí, yo te amo, entonces tolero y acepto cualquier cosa. No, es el amor, versículo 1, en la verdad. A quien amo en la verdad. Y este es el amor con el que tenemos que amarnos. Amarnos en la verdad de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de lo que Cristo nos ha instruido y nos ha enseñado. No podemos, como decía un teólogo, no podemos pisotear
la verdad levantando la bandera del amor. Y esto es lo que tristemente pasa en muchos movimientos donde se minimiza la doctrina y se abraza a otras religiones o denominaciones, aun cuando están sosteniendo herejías, y no hay una separación que es necesaria. Bueno, obviamente va a haber diferencias con otros hermanos que son hermanos en la fe, y evidentemente vamos a tener amor por ellos, pero debemos saber que hay doctrinas y principios bíblicos que no son negociables. Y eso lo mencionamos cuando hablamos la serie de la iglesia que debemos ser, ¿verdad? Una iglesia separada. Ahora, si hay un hermano en Cristo, en el marco de aquello que podemos compartir y en que coincidimos en las verdades fundamentales, ese amor va a manifestarse y expresarse, no solamente con palabras, sino también con acciones. Y por supuesto, esas acciones van a tender a la bendición espiritual de la otra persona, a la edificación de la otra persona, a que la otra persona esté bien en todo lo que implica la vida, no solamente el espíritu, no solamente el alma, sino la vida. Somos más que un espíritu. Tenemos carne y hueso, pasamos enfermedades y dolores. En este tiempo que el hermano Emanuel ha estado internado y la iglesia se ha unido a orar, es una manera de manifestar ese compromiso de la iglesia de amor por él, estar recordándolo y orando por él, estar preguntando, ¿verdad? Y así por otros hermanos en diferentes pruebas y situaciones. Eso lo sabía bien el apóstol, por eso dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Estas cosas no son menos importantes, ni vamos a decir, no son espirituales, entonces, no, eso no importa. Como si el cuerpo en sí mismo fuera malo, no, Dios nos ha dado un cuerpo, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Si pasamos por enfermedad, no es algo que encontremos sagrado. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar limitado? Si pasamos por adversidades económicas, no es algo bueno, no es algo agradable. ¿Quién quiere ser pobre voluntariamente? Sin embargo, el deseo para nuestro prójimo y especialmente para nuestros hermanos es que gocen de buena salud, es que tengan prosperidad, pero nunca esas cosas las vamos a poner en primer lugar, como algunos hacen, haciendo un ídolo de eso, donde lo único que importa en la vida del otro es que esté bendecido, prosperado y en victoria, y no importa que crea cualquier herejía, no importa que vaya a una iglesia a alabarse a sí mismo, dizque mencionando ahí alguna alabanza a Dios, pero donde el centro es el hombre y donde no hay un llamado al arrepentimiento, no hay una predicación de un evangelio verdadero. Entonces, ¿qué es lo que queremos manifestar en esta experiencia de vida cristiana unos con otros? El amor en la verdad. Y el amor en la verdad desea el beneficio de nuestros hermanos en cada una de las áreas de su vida. Nos dolemos con aquellos que se duelen y nos alegramos con aquellos que se alegran. Y eso es un buen análisis, un test para cada uno de nosotros. Y cuando algún hermano está padeciendo, en lugar de sentir dolor, sentimos alegría, eso es un test muy serio de qué es lo que hay en nuestro corazón. O si el otro está en prosperidad y en lugar de alegrarnos con él nos entristecemos, ¿qué es lo que hay allí? Envidia, celos. Tenemos que ir al Señor y buscar al Señor y pedir que Él purifique nuestras emociones, nuestros pensamientos y que nos haga amar a nuestros hermanos, porque es verdad que nuestro amor puede crecer. Es verdad que Dios ha derramado su amor sobre nosotros y que nos amamos con el amor que Cristo nos amó, pero aún estamos en este cuerpo con debilidades pecaminosas. Todavía el viejo hombre se sigue subiendo a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre como una ropa harapienta y sucia, mugrienta, que no queremos tener cerca porque huele mal.
Entonces, hay cosas malas que no pertenecen a esta vida de amor fraternal en nosotros. Debemos despojarnos de eso y debemos clamar para que nuestro amor fraternal crezca y podamos decir con limpia conciencia y con gran gozo en nuestro corazón: hermano, yo deseo su prosperidad, yo deseo su salud, yo deseo su bienestar espiritual. Porque eso es lo que nos va a llevar a orar sinceramente. Dios, bendice a este hermano, ayúdale a crecer en su conocimiento de ti, ayúdale en su salud, bendice sus recursos. Porque si Él te ama a ti y crece en el conocimiento de ti y tú le proveas en su necesidad, Él va a honrarte también con eso. Queremos el bien de la otra persona, nos gozamos en eso. Nos entristecemos y nos dolemos en medio de las dificultades y las pruebas que cada uno pasa, pero mostramos el amor y esa empatía en orar por ellos, en comprometernos con nuestros hermanos. Y vamos a ver aquí este testimonio de Gallo. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dice aquí el apóstol: para mí esto fue un motivo de gozo, que vienen estos hermanos y me dicen: oh, mira Juan, Gallo, cómo nos recibió, cómo se esforzó por atendernos y nos dio de sus recursos, de su comida, nos dio hospedaje. Pero vieras que Él no solamente nos dio de estas cosas, Él también nos demostró que tiene un amor por Cristo, de que está firme en la doctrina, de que quiere servirle, de que tiene una visión de reino, de extender el reino de Dios. Oh, qué gran gozo, dice Juan. Ese hermano está andando en la verdad. Quizás el Señor le ha prosperado, que prospere aún más su alma. Esa debe ser la oración. Me gozo, me alegro con el bien de mis hermanos. Del mismo modo también me duelo en sus pruebas, en sus dificultades, y manifiesto este amor fraternal no solo con palabras o expresiones bonitas, sino con acciones. Este hombre Gallo recibía a misioneros, a predicadores que iban llevando las buenas nuevas en esa época, y debemos remontarnos a esos tiempos tan difíciles para viajar, difíciles para encontrar un lugar donde ser recibidos, y mucho más si iban en regiones paganas donde más bien eran vistos como enemigos, como alguien a quien debían perseguir, alguien a quien debían delatar, quizás encarcelar, quizás hasta quitarles la vida. Estos hombres, cuando volvieron y hablaron con el apóstol, dieron este testimonio. Por eso Juan dice aquí en el versículo 5: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Eran desconocidos en el sentido de que quizás él no los había conocido personalmente antes de ese viaje. Pero vean que estos hermanos, versículo 6 dice: han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. O sea que no solo se lo dijeron al apóstol, sino también posiblemente en la iglesia donde el apóstol estaba. Ese hermano ama a Dios. Y ama a Dios y lo demuestra con sus obras, porque nos ha recibido a nosotros, porque no nos ha cerrado la puerta, porque nos ayudó en nuestro emprendimiento. Y continúa aquí esta palabras de ánimo para el servicio de estos hermanos. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Quiere decir que estaba dispuesto a no solamente a recibirles, a hospedarles, sino también a ayudarles en ese propósito.
que tenían. Y este propósito era avanzar la extensión del reino de Dios. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Quiere decir que salieron siguiendo a Cristo con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio, sin aceptar nada de los gentiles. Esta frase significa de que ellos no iban a llevar el mensaje del Evangelio con la pretensión de demandar algo a cambio. Ellos salieron no para pedir algo a cambio de su servicio, sino por causa del nombre de Cristo, sin cobrar nada. Como decía el apóstol Pablo, su propósito era anunciar gratuitamente el mensaje del Evangelio. Y esto obviamente no significa de que ellos no aceptaban el apoyo de los hermanos en su emprendimiento, sino simplemente de que ellos no iban a poner la condición económica por encima de su servicio, que hoy en día puede pasar. Hay gente que decía, sí, yo hago tal o cual cosa, predico en tal conferencia, sí, me pagan tanto, o soy pastor si tengo tal salario. Estas personas no veían el servicio del Señor así. Ellos decían, queremos llevar el Evangelio a donde el Señor nos diga, y vamos a ir con lo que el Señor nos provea. Eran personas que realmente estaban desprendidas de las cosas de este mundo y tenían un propósito loable. El apóstol Pablo, con su grupo de mensajeros, ¿verdad?, de colaboradores, mantenían esta misma perspectiva. Vamos a ir donde el mensaje no haya sido anunciado. Vamos a ir sin exigir nada. Y si no tenemos recursos, el Señor nos va a proveer. Y si no, vamos a trabajar. Y si el Señor nos da recursos, vamos a ir más lejos. Obviamente esto no es un llamado para cualquier persona. No es una carga que debe ser impuesta sobre cualquier hermano de una iglesia local. Estos eran llamados a la obra misionera. Eran personas que tenían un llamado ministerial. Obviamente personas que cumplían con las características que hoy son demandadas en las Escrituras para los pastores. Eran ministros del Evangelio. Cualquier misionero como tal debería ser un pastor, o por lo menos cumplir con las características de pastor para poder ser un emisario en otro lugar, una persona aprobada, de buen testimonio, alguien que puede llevar el mensaje del nombre de Cristo y respaldarlo también con su manera de vivir. Por eso dice aquí el apóstol Juan en el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas, debemos recibirlas, debemos actuar bien con ellos. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando por la extensión del reino de Dios para que cooperemos con la verdad. ¿Cómo podemos cooperar con la verdad? Cuando la verdad está siendo proclamada, cualquier persona que está aportando algo de sus dones, de sus talentos o de sus recursos para que la verdad siga siendo proclamada, está siendo un cooperador con la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestras ofrendas son útiles, hermanos, porque estamos cooperando con la verdad. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, cada vez que la iglesia está de algún modo haciendo esas buenas obras para traer personas a la iglesia con el testimonio individual, con la caridad, con la ayuda a los necesitados. La verdad está en acción. Es el ministerio que Cristo nos ha mandado, de predicar el mensaje del Evangelio, de suplir las necesidades los unos de los otros, de animarnos en este caminar o peregrinaje terrenal, sabiendo que estamos aquí con un propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay algo en torno a la verdad que debe ser comprendido correctamente para que veamos nuestro aporte a esta obra de Dios. Por nuestros dones, talentos, recursos, te ha llamado Dios a ti a ser un emisario del Evangelio, a ser un ministro del Evangelio. Es importante que atiendas a eso.
que reflexiones ante el llamado de Dios, porque Dios da dones para que sean útiles para su pueblo. Si Dios levanta en una iglesia pastores o levanta diáconos, ellos son obreros dentro del reino de Dios. Y no necesariamente vamos a poner el énfasis en los oficios, porque también hay muchos hermanos que son obreros dentro del reino de Dios y están sirviendo grandemente y quizás no tengan un oficio en la iglesia. Yo no veo aquí que Gallo sea pastor, ni que sea anciano. Pero él estaba cooperando con la verdad y lo estaba haciendo conforme a las capacidades, los dones que Dios le había dado y con un corazón tan valioso delante del testimonio de los otros hermanos y agradable al Señor. Estas son personas valiosas en el reino de Dios, hermano. Personas que no solo están en la iglesia y no solo se presentan en la iglesia, sino que quieren ser parte de la iglesia de Dios en su diario vivir, con su servicio, con sus acciones, con sus oraciones, con sus recursos, con interactuar. Necesitamos interactuar. No podemos ser parte de la iglesia y ejercer los dones si estamos aislados. Tenemos que vencer esas barreras que muchas veces puede haber en la personalidad, algunos que son un tanto introvertidos o reservados y no pueden interactuar con otros hermanos. Tienen que vencer esa barrera, porque la manera en la que el amor de Dios se manifieste es por medio del roce, de las interacciones, del servicio mutuo o del servicio en conjunto. Cuando alguien pasa muy ocupado todo el tiempo y no tiene chance de interactuar con hermanos, de ejercer dones, de servir o recibir algún tipo de servicio, es más difícil que el amor de Dios se manifieste allí, es más difícil que sea un cooperador de la verdad. Por eso se valora tanto el esfuerzo, hermanos, en aquellos que dicen, vea, puedo tener un montón de dificultades, pero yo quiero servir al Señor, yo quiero participar. Esos hermanos que son muy sacrificados porque tienen mucho trabajo, pero manifiestan su disposición y su voluntad. Quizás hay gente que tiene limitaciones, pero hay que hospedar a alguien y ellos dicen, nosotros lo vamos a hospedar. Hermano, en esa iglesia, yo la veo una iglesia donde se manifiesta el amor de Dios en esto y Dios quiere que sigamos creciendo más y más. Qué bonito es ver eso, que hermanos están dispuestos a recibir a otros hermanos a su casa, a tomar un café, a compartir, orar juntos, ayudar a alguien que está en una necesidad. No solo son palabras de exhortación, son palabras de ánimos para aquellos que están siendo cooperadores de la verdad. Y si usted lo está haciendo, haya en este texto un motivo de gratitud delante del Señor. Señor, qué maravilla, yo estoy cooperando con la verdad cuando recibo a mi hermano, cuando estoy haciendo una buena obra por alguien. El ministerio de la obra de Cristo en medio de su pueblo, de su Espíritu Santo, se ve beneficiado por los aportes individuales de cada uno de su pueblo. Cuando uno recibe a alguien en el hogar, cuando hace alguna buena obra socorriendo la necesidad de alguien, cuando oramos por nuestros hermanos, cuando mostramos interés y nos preocupamos por sus situaciones, es ese amor de Dios que genera cada vez vínculos más fuertes, compromiso mayor. Es motivo de elogio en el pueblo de Dios, motivo de alabanza. Obviamente queremos que Dios sea glorificado, pero no está mal también el elogio cuando vemos esto. Vea, el apóstol Juan aquí no es que está queriendo actuar con algún tipo de doble intención. Está haciendo un reconocimiento de este hermano. Y qué bueno es, hermanos, cuando ustedes también demuestran este amor por el Señor, amor por otros hermanos,
y disposición para servir a Dios. Es un motivo de elogio en el reino. Pero hay una contracara de esto. Contracara de este terrible testimonio. Si hablamos de buen testimonio, ahora veamos este mal testimonio de Diótrefes, versículo 9. Que entendemos, aunque aquí no es mencionado como un oficial o un pastor o un anciano, pero tenía de algún modo un rol muy influyente en esta iglesia local. Sin embargo, no es que tenía un lugar de reconocimiento, sino que es descrito como aquel que quería tener el primer lugar, quizás hasta en alguna manera autoimpuesto. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A esta persona le importaba mucho la posición. No le importaba tanto la tarea, sino la posición. Él lo que quería era estar en alta estima a los ojos de los demás por su posición. Pero paradójicamente sus actitudes llevaban a todo lo contrario. Por esta causa dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Posiblemente el apóstol, otros apóstoles, o los hermanos de la iglesia donde estaba Juan. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Quiere decir, no solo no recibía al apóstol o a los apóstoles, sino tampoco recibía a aquellos hermanos que iban dispuestos a llevar el evangelio a otros lugares. Entonces, aquí se va viendo una sucesión de mal testimonio de Diótrefes, acrecentando la maldad en él. Y obviamente esto iba a traer algún tipo de represalia de parte del apóstol Juan. Por eso dice que recordaré las palabras malignas que él tiene parloteando. O sea, iba a haber algún tipo allí de determinación, ¿verdad? La iglesia no podía seguir teniendo una persona así, en influencia. Incluso vean lo que dice, a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea que él se creía el dueño de la iglesia. Era alguien que tenía abuso de autoridad espiritual, un manipulador. Hacía murmuración o chismes, hablaba mal de otras personas, no recibía a los apóstoles, no recibía a los hermanos que predicaban el evangelio, manipulaba a la gente con amenazas y los expulsaba de la iglesia. Vean, hermanos, con cuánto cuidado la iglesia debe elegir a aquellos que han de liderar. ¿Cómo la iglesia de Dios debe poner un freno a aquellos que se quieren autoimponer? Porque es la iglesia la que elige a sus líderes, a sus autoridades. Y eso empieza en el momento de la recepción de miembros. Porque el peor problema que puede tener una iglesia es recibir en la membresía personas que no han sido regeneradas, personas que tengan una apariencia de piedad y que quizás hasta puedan ser que hagan algún fruto aparente, pero no han venido a la salvación. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de examinar y ver más o menos el testimonio de una persona si es un verdadero convertido. Por eso tomamos tiempo, por eso queremos ver fidelidad en la asistencia, queremos que haya una concordancia en lo que cree, en la doctrina. Queremos que nos dé testimonio, queremos oír el testimonio. Pero también vamos a evaluar el andar y el caminar de cada cristiano. Cuando alguien se está apartando de la conducta piadosa que es exigida para un cristiano, la iglesia del Señor debe actuar. Por eso hay pastores que velan por las almas y cuando ven que alguien está andando desordenadamente, van a llegar a esos hermanos a exhortarles. También los hermanos podemos exhortarnos unos a otros. Pero ¿qué pasa si hubiese algún tipo de desviación en alguien que ocupa un oficio pastoral? La iglesia debe estar también preparada para eso. ¿Qué pasa si un pastor de un momento a otro empieza a actuar de manera pecaminosa?
empieza a oponerse a aquellos que llevan el mensaje del Evangelio, empieza a actuar de manera manipuladora, a amenazar o a tomar sus propias decisiones. Ya la iglesia esa avanzó bastante en un grado de desorden, es algo muy preocupante. Pero por eso tenemos instrucción, por eso tenemos una confesión de fe, por eso tenemos el recurso también de llegar a otros hermanos a buscar ayuda. Porque al fin y al cabo, hermanos, la iglesia del Señor no es el templo, no es la reunión que aquí está. La iglesia del Señor son los verdaderos creyentes que se mueven guiados por el Espíritu de Dios y que procuran honrar a Dios. Si en algún momento lo que podemos ver, lo visible, la institución o la autoridad, empieza a apartarse del camino, la iglesia de Dios no debe apartarse del camino. La iglesia de Dios debe seguir firme siguiendo al Señor Jesucristo. Y que Dios cuide a su iglesia de autoridades que sean abusadoras o manipuladoras. Y esto es lo que tristemente se ve en muchas iglesias hoy. Malos testimonios. Pero ¿cómo debe actuar el creyente frente a estos malos testimonios? Bueno, obviamente hay todo un procedimiento. Si una autoridad estuviese andando de manera pecaminosa, la necesidad de los testigos, la necesidad de acudir en ayuda a otra iglesia de comunión, de buscar otros pastores. Nuestra Constitución lo explica, cómo debe ser ese procedimiento. Pero cuando pensamos entonces en el testimonio y vemos este contraste entre este hermano Gallo y vemos esta persona que quería tener el primer lugar, vemos precisamente algo antagónico. Uno está recibiendo a los hermanos, el otro no los quiere recibir. Uno está mostrando amor para ellos, el otro rechazo y odio. Uno está dispuesto a dar de lo suyo y a comprometerse con la causa de Cristo. El otro expulsa a aquellos que quieren honrar a Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, al cumplir lo que dice el versículo 11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esto es bastante fuerte para Diótrefe. Prácticamente está diciendo, es un impío que está ahí. Es un engañador. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Otro testimonio más tenemos aquí. El testimonio de Demetrio. Y Demetrio también tiene un buen testimonio. Posiblemente Demetrio era el portador de la carta, otro servidor de Dios, otro emisario, aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ya había habido una conducta de fidelidad al Señor y un gran paso del tiempo en la vida del anciano, del apóstol, que evidentemente tenía un gran peso en la vida de este hombre Gallo al recibir esta carta. Por eso finaliza esta carta diciendo, tengo más cosas que escribirte, tengo más cosas que decirte, pero no quiero usar este medio. Sin duda este era un tema delicado, ya de por sí las cosas que se dicen son bastante fuertes. Sacando el elogio hacia Gallo en sí mismo, lo que habla de Diótrefes es fuerte. Pero el propósito entonces del apóstol es ir, es verle cara a cara, es poder hablar. Por eso el deseo final, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y vemos que no solo había hermanos en la fe allí, sino que también compartían de amistad en ese grupo, en esa iglesia. Personas que realmente tenían una amistad
en particular, dice, a cada uno en particular. No hagas un saludo general, toma tiempo con cada uno, expresa ese grado de amistad y compromiso que hay. Entonces, hermanos, vemos en esta carta, breve carta, corta y personal, el testimonio de Gayo, cómo Gayo servía al Señor al servir a los hermanos, cómo los recibía, cómo los hospedaba, cómo estaba comprometido con la extensión del reino. Por otro lado, el mal testimonio de Diótrefes, en sus murmuraciones, en su manipulación, en su orgullo de querer tener el primer lugar. También vemos el buen testimonio allí de Demetrio. Y el desafío para que seamos imitadores de lo bueno y para que rechacemos lo malo. Es un gran desafío para la iglesia, hermanos. Podemos encontrar gran consuelo y gran ánimo cuando leemos algo así y vemos estas características de Gayo obrando en nuestras vidas. Que somos amados por Dios, que experimentamos el amor de los hermanos, pero también que el amor de los hermanos fluye en nosotros. Podemos alegrarnos, hermanos, con otros que están andando en la verdad y que crecen en la fe. Podemos gozarnos con sus gozos, dolernos con sus dolencias. Es una manifestación de ese amor fraternal con el que Cristo dijo que las personas conocerían que somos sus discípulos. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por los hermanos que Dios puso a nuestro alrededor. Como oraba el hermano Leo ahora, gracias por la iglesia, gracias por nuestros hermanos. Cuando uno agradece por los hermanos, tiene que pensar, entender, ¿verdad?, que esas personas Dios las puso a nuestro alrededor para bendición. Y puede ser que quizás no haya una relación totalmente perfecta con todos, habrá diferencias, pero queremos crecer en ese amor, queremos mostrar más del amor de Cristo. Hay disposición en nuestro corazón para servir a nuestros hermanos, para velar por su crecimiento espiritual, para querer su bien. Y no hablamos solo de la membresía, de aquellos que queremos que se unan a la membresía, de aquellos que queremos que den un pasito más en su perseverancia. Hermano, siga asistiendo a la iglesia. Usted no tiene deseo de ser miembro, asista con fidelidad. ¿Ha leído la confesión? ¿Tiene alguna duda? Mostrando nuestro amor, nuestro interés para que la gente crezca, para que avancen en la fe. Mostrando nuestro amor y nuestro interés para que el Evangelio prospere. Qué bonito es ver cuando las traen invitados, cuando me dicen, invité a tal persona, cuando nos comprometemos a orar por esas personas. El pueblo de Dios está activo allí en ser portadores del Evangelio. Es bueno porque estas personas que están comprometidas con el Evangelio también reciben su elogio y su alabanza del apóstol. Y somos llamados nosotros a cooperar con aquellos que son portadores del Evangelio. Entonces, si nosotros somos portadores del Evangelio, el llamado también es a que todos cooperemos unos con otros. Ayer en la conferencia hablaba Salvador de este mundo que avanza más y más en maldad. Y largaba el desafío acerca del amor cristiano. El amor con que nosotros podemos definitivamente dar un gran testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y quién no puede decir que puede crecer en el amor? Debemos amarnos los unos a los otros, fraternalmente. Oh Señor, que nuestro amor crezca. Danos ojos para ver dónde está la necesidad, sensibilidad para ver
¿Quién es el que está ocupando? Ayuda. A veces hay que dar un pasito más, un esfuercito más en algunas cosas. A veces estamos como cerrados en que hay cosas que no podemos hacer. Yo no puedo hospedar porque soy pobre, puede decir alguien. Hay gente que ha sido muy, muy necesitada y ha mostrado la apertura de su corazón. Y ha dicho, aquí puede venir alguien, yo duermo con el colchón en el piso, pero aquí recibo a alguien. Pero alguien que tiene la actitud de Diótrefes nunca cedería a su cama. Alguien que está dispuesto a sacrificarse por el otro. Que está dispuesto a dar un poquito más de su servicio para el Señor. No está pensando en sí mismo, en su posición, en su satisfacción. Está pensando con visión de reino, con el avance del Evangelio, con este ministerio de la verdad. Quiere el Señor ayudarnos a seguir creciendo. De algún modo esto, hermanos, puede ser una conclusión a la serie de la iglesia que debemos ser. Porque vimos tantas cosas en esa serie, ¿verdad? Hablamos de nuestro compromiso evangelístico, en oración, de ser una iglesia santificada, separada, que aprende. Si uno une todas esas cosas, y si pudiéramos cumplir todas esas cosas en una mejor medida, ¿qué podríamos decir? Que se está dando un testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios en nuestra vida. Un testimonio activo, vivo, poderoso, de que Dios nos ha transformado, de que somos diferentes no porque haya grandes méritos o dones o cualidades en nosotros, somos diferentes porque la gracia de Dios está en nosotros y porque vamos nosotros menguando y Cristo va creciendo. Quiere el Señor bendecirnos con esta meditación en su palabra. Oremos.